Hola queridos y queridas amigas. Bueno, estamos aquí en la Fiscalía ante la Cámara Federal de Mar del Plata. La idea es que ustedes puedan ver un caso que fue juzgado en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y en la cual me tocó intervenir como fiscal. Lo interesante de este caso es la intervención interdisciplinaria de un equipo municipal que actuó con gran eficacia en la detección de una situación de trata. Esto permitió llevar adelante el caso. El juez Alejo Ramos Padilla intervino y procesó a dos personas que llegaron a juicio. Fueron enjuiciadas en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y condenadas a altas penas de prisión. Dos chicas de 15 y 18 años de edad fueron captadas en el Gran Buenos Aires, niñas carentes de muchos recursos, llevadas con engaño a la localidad de Pinamar y allí luego de estar unos días en un departamento fueron explotadas sexualmente. Logran escapar y a partir de esta situación se dispara la intervención de los servicios sociales, psicológicos y de psicopedagogía del municipio de Pinamar. Ustedes van a ver el testimonio de estas personas y luego las reflexiones de nuestro equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata, integrado por Mila Montaldo, por Laura Salgueiro y por Agustín Roldán. Laura Salgueiro trabaja con nosotros por el convenio de cooperación que tiene el Ministerio Público Fiscal con la universidad. Es importante, es relevante destacar que nos encontramos frente a una de las situaciones más extremas de vulneración de derechos, la trata de personas. Y en este caso, cometido contra niñas de nuestro país. Bueno, espero que este curso les resulte provechoso. Nosotros aspiramos a una administración de justicia distinta, integrada no solo por abogados, sino también por personas que desarrollen otras capacidades, otras disciplinas. Si nosotros miramos el servicio de administración de justicia justamente como un servicio a la comunidad, pero fundamentalmente a las personas, ya sean en el sistema penal imputados o personas víctimas, aquí tienen mucho que decir el servicio social, ya sea para recuperar a las víctimas articulando con los distintos organismos del Estado, ya sea tratando de reinsertar socialmente a las personas en la comunidad luego de haber cumplido pena privativa de libertad. Ni que hablar de la reconstitución y reparación de la subjetividad que deben realizar los psicólogos y los abogados acompañando y guiando con las normas que fundamentalmente amparan y crean derechos para las personas. Bueno, espero que esto les sea de provecho y quedamos listos para el intercambio. Mucha suerte. Bienvenidos a este segmento de la clase en donde me ha tocado conversar con ustedes y brindarles un concepto sobre la trata de personas. Y lo primero que tenemos que decir es que se trata de un delito que fue incorporado en nuestro Código Penal en el año 2008 a partir de la sanción de la Ley 26364. Ahora bien, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a la sanción de esta ley? Podemos marcar principalmente dos. El primero es la lucha de Susana Trimarco. Muchos de ustedes la conocerán. Susana fue una mujer que vivía en tucumana, en donde en el año 2002 secuestraron a su hija, Marita Verón, ¿sí? Y luego la investigación y su lucha sobre todo permitió determinar que había sido llevada a prostíbulos tanto de Tucumán como así también una red que la trasladó a La Rioja. La lucha de Susana permitió liberar a muchas mujeres que se encontraban
cautivas y explotadas sexualmente por esta red, como así también llevar a juicio a las personas que habían secuestrado a su hija, quienes fueron condenadas recién en el año 2012. Sin perjuicio de eso, todavía no se sabe cuál fue el destino de Marita. Pero además de su lucha, otra de las cuestiones por las cuales se sanciona la ley de trata en el año 2008 es el compromiso internacional asumido por la Argentina en el año 2000 al suscribir la Convención Internacional de Lucha contra la Criminalidad Organizada y su protocolo de Palermo, ¿sí? Es decir, la Argentina se había comprometido con el resto de los países del mundo a luchar contra la trata de personas. Y en ese protocolo, que lo tienen también en la bibliografía, el Estado argentino se compromete no solo a sancionar el delito, sino también a asistir a las víctimas y a prevenirlo. Y en esta cuestión de asistencia a las víctimas, en donde va a entrar en juego el trabajo de los trabajadores sociales, de los psicólogos y de los abogados también, en la interdisciplina, en el caso a caso, en donde todos tenemos que trabajar en conjunto para llevar adelante la investigación, pero sobre todo también para poder asistir y acompañar a las víctimas. Entonces, tomando como referencia la definición que nos brinda el protocolo de Palermo, y que luego en el caso que vamos a estar trabajando en esta clase vamos a ir viendo cómo eso se desarrolla, vamos a conversar ahora sí y dar un concepto sobre lo que es la trata. Se trata de un delito, dijimos, y es un delito que tiene un proceso, en donde hay una primera etapa de captación de la víctima, es decir, donde el imputado o el sujeto activo del delito gana la voluntad de esa víctima, puede ser a través de un secuestro, como decíamos en el caso de Marita Verón, o también puede ser a través de otras formas, como por ejemplo una oferta laboral engañosa, como en el caso que vamos a tratar. Muchas veces recurren a enamoramientos o a través de redes sociales, son diversas las maneras. Luego hay una etapa de traslado. El traslado ocurre para sacar a la víctima de su ámbito de contención, donde tiene sus redes familiares o donde puede pedir ayuda. Ese traslado puede ser tanto dentro del país, de una ciudad a otra, de una provincia a otra, como así también por fuera del territorio nacional o hacia dentro del territorio nacional. Luego una etapa de acogimiento, en donde se tiene a la víctima, es decir, se le da un lugar, un hospedaje en el cual por supuesto es vigilada, no necesita estar bajo llave o con cadenas como muchas veces sí ocurre, pero sí con ciertos mecanismos de control, con un fin, el fin de explotación. Y ese fin de explotación puede ser laboral, como ocurre en campos, ladrilleras, fábricas textiles, puede ser de matrimonio servil, como hemos tenido casos en la Argentina, puede ser ablación de órganos, como hay casos en el mundo, aunque no registramos investigaciones en la Argentina sobre esta temática, y finalmente los casos de explotación sexual, como lo vamos a poder ver en el caso que en esta clase tratamos. Así que bueno, con esta introducción pasamos al próximo segmento de la clase. Gracias. Con esta introducción que pudimos brindar un concepto mínimo de lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual, vamos ahora sí a pasar a presentarles el caso que después ustedes van a poder ver imágenes de lo que fue el juicio. Se trata de hechos que ocurrieron en el mes de enero y febrero del año 2013, ¿sí? Ya han pasado casi más de 7 años, pero tampoco es tanto, digamos, es algo sumamente actual, en donde dos personas mayores de edad, dos hombres, uno con contactos políticos, eso aducía y eso se pudo probar en el caso, que vivía en Pinamar, se traslada a la localidad de Florencio Varela, ¿sí? En donde, a través también de otro conocido, logra dar con dos niñas de 15 y 16 años, las cuales tenían a sus padres fallecidos, vivían con una de sus abuelas, en una situación socioeconómica apremiante. Una de ellas había dejado el colegio para tener que trabajar y demás. Esta situación es aprovechada por este hombre y le ofrece a la abuela llevar a las dos niñas para trabajar en la temporada de verano de Pinamar, pudiendo hacer reparto de servicios en las playas. Ante la situación familiar, las niñas aceptan y la abuela da el permiso, y al día siguiente se van con esta persona hacia Pinamar. Esta persona se las había presentado a un conocido del barrio y eso a la abuela le dio
cierta seguridad, además de que lo podía entender como un progreso para las niñas, un progreso económico en esa situación. Son trasladadas a Pinamar, esta persona las aloja y las pone al cuidado de uno de sus hijos en un departamento, y al siguiente día una de las niñas comienza a hacer reparto en la vía pública de folletería y otra va a trabajar en un lavadero. Pero ya a los pocos días de esa situación, esta persona las sube a un auto y las lleva a prostituirse con distintos hombres mayores de edad en la zona de Pinamar. Es decir, el caso nos muestra cómo este hombre aprovechó esa situación de vulnerabilidad de niñas, las sacó de su entorno familiar y las trasladó hacia una localidad que ellas no conocían, en donde luego de esa primera oferta laboral engañosa, y ahí vemos una de las formas típicas de captación en los casos de trata, consuma esa explotación sexual. Eso ocurrió durante un par de semanas, las niñas estaban al cuidado, digamos, o vigiladas por uno de los hijos de esta persona, y luego ellas logran, a través de un descuido y además de una relación que una de ellas comienza con otro de los hijos de esta persona, que a veces iba a ese departamento, a lograr escaparse de esa situación. Es así que logran dar con un policía que estaba en la vía pública y radican la denuncia en la comisaría, y así comienza el caso judicial. La importancia que esto tiene es que en esa primera declaración que se les recibe en la comisaría, las niñas no estuvieron acompañadas ni por un mayor responsable, ni por una psicóloga, una trabajadora social que pueda hacer el acompañamiento que prevé el artículo 254 del Código Procesal Penal de la Nación, que luego nos vamos a referir en particular. Pero también lo mostramos porque eso ha repercutido también lo que después fue la declaración de las dos niñas en el juicio. Eso lo vamos a ver, y tanto Mila como Laura van a poder referir a eso. A partir de ahí comenzó el caso judicial, que derivó en que 2 años después se pueda llevar a cabo el juicio. Lo que ustedes van a ver en el video, lo que les quiero destacar es que estas dos personas recibieron una importante condena, y el tribunal, a pedido de la Fiscalía, también ordenó al programa de rescate de la Nación un seguimiento y un abordaje sobre las dos niñas. Esta es una pequeña presentación que ustedes ahora van a poder ver, y por mi parte le voy a dar el paso a Laura para que siga pudiendo, digamos, profundizar. Además tan solo agregar. Las niñas tenían 15 y 16 años. ¿Y cuál era la modalidad de explotación? Este hombre, con uno de sus hijos, las llevaba en un auto hasta el lugar donde ellas iban a ser explotadas sexualmente, y este hijo, que las acompañaba hasta la puerta, recibía absolutamente todo el dinero que le entregaban los clientes, y las niñas no accedían a ese dinero. Simplemente agregar esto porque es una modalidad, una tipificación importante en lo que es explotación de prostitución. Laura. Bueno, respecto de este caso puntualmente, creo que hubieron 2 cosas muy importantes. Una que tuvo que ver con que las chicas, las hermanas, pudieron a corto plazo de alguna manera escapar y denunciar, y por otro lado que por supuesto la intervención de la justicia hizo que estas 2 personas fueran condenadas. Pero bueno, a mí que me toca la parte de la asistencia desde la contención psicológica, una vez que se presenta la denuncia, hay 3 cosas que la víctima necesita. Una son las medidas de protección legal, otra es la asistencia psicológica, que va a tener que acompañar a la persona durante todo el proceso y después, y otra, por supuesto, son las garantías para que pueda tener un lugar donde vivir, un subsidio, gente que contenga una red. Por eso la interdisciplina es fundamental, porque sin una de estas patas no se puede avanzar. Y en este caso, como decía Agustín, un primer problema se dio cuando la denuncia fue a través de que las chicas solas tuvieron que
frente a la policía a hacer la denuncia, no había un psicólogo que acompañara y no se dieron las condiciones necesarias, digamos, para ese momento. Lo que en esta oportunidad debería haber sucedido es que debería haber intervenido el Programa Nacional de Rescate, que justamente lo que hace es acompañar a la víctima en este primer momento hasta la declaración en Cámara Gesell. Es fundamental la declaración en Cámara Gesell porque gracias a todo este acompañamiento del profesional psicólogo con la víctima, si en Cámara Gesell se logra el testimonio completo de toda la situación, entonces la víctima no va a tener que volver a declarar años después cuando se haga el juicio, lo cual es revictimizante. Esto es importante. Hay ocasiones en las que esto no se logra y entonces no se da una declaración testimonial completa en Cámara Gesell en una primera instancia, y después hay que volver a citar a las víctimas en el juicio también a través del dispositivo de Cámara Gesell, como fue en este caso que ustedes lo van a ver. Una de las hermanas no pudo, debido al bloqueo emocional, hacer su declaración. Eso fue contemplado por los jueces a pedido de la Fiscalía y a pedido de todos, porque realmente se entiende que está claro que la víctima, tantos años después, puede no tener los recursos o las herramientas psíquicas para volver a contar, porque eso es realmente re-traumático. Entonces se tuvo en cuenta y se apeló a la declaración que en una primera instancia había hecho la víctima en ese momento. Es muy delicado el trabajo, digamos, que hay que hacer con estas personas víctimas de trata, porque realmente la condición en la que se encuentran psíquicamente es psíquicamente están destrozadas. Entonces cada intervención tiene que ser absolutamente cuidada, pensada y coordinada con todas las áreas para poder lograr que esa persona vuelva de a poco a recuperar su autonomía, su integridad, y pueda avanzar en el camino de reconstruirse psíquicamente, lo cual es muy difícil y es un trabajo muy largo. Dije que ya la primera intervención, digamos, desde el área de la psicología había sido el Programa Nacional de Rescate. A continuación, digamos, después de la declaración en Cámara Gesell, el otro momento donde se interviene es todo el momento de la investigación de la causa, y ahí también es fundamental todo lo que se pueda trabajar con esa víctima, porque tiene que poder ir reconstruyendo su vida y dejando atrás aquello que la tuvo durante tiempo atada y de lo cual no podía salirse. Por ahí querés continuar vos con... Sí. Vale, bueno, lo que sucedió en este caso particularmente es que uno observa que si bien durante todo ese proceso que dice Laura, después de que interviene el programa de rescate en una primera instancia, en una primera declaración de Cámara Gesell, hubo todo un proceso de intervenciones de diferentes profesionales, digamos, de diferentes organismos públicos, ¿no? Una superposición de acciones. Entonces, cuando esto sucede, la víctima tiende a tener a esa fragmentación con la cual llega la víctima, con el hecho traumático, como dijo Laura. También esto no puede, digamos, volver a reintegrarse cuando hay intervenciones que no están coordinadas y articuladas, como también lo dijo Laura. Una de las cosas importantes que uno tiene que pensar con una víctima de trata es que la víctima de trata generalmente tiende a no constituirse como víctima. Entonces, en este sentido, hay todo un trabajo justamente subjetivo que hay que hacer con la víctima para que a partir de que ella se constituya como tal, no solo
poder dar, como dijo Laura, un adecuado testimonio, que es importante para ella, poder poner en palabras una situación traumática cuidada con profesionales idóneos, especializados en el tema, sino también para poder otorgarle al sistema judicial la información necesaria para que pueda investigar. Esto es vital, digamos, el testimonio de la víctima generalmente en el delito de trata es muy importante. Por eso es importante contemplar estas dos cuestiones, lo humano, lo subjetivo en lo humano, y también, digamos, lo jurídico, porque la víctima ya está en un sistema, digamos, en un proceso judicial. Por lo tanto, digamos, la idea es que una de las cuestiones que, digamos, a la víctima la sana, no es este el término, pero hay una sanación de eso, es que realmente estas personas que la sometieron a esa situación de explotación puedan tener un juicio, digamos, puedan, digamos, tener una pena y una condena, que haya un juicio adecuado. Entonces esto es algo vital para la víctima también. Entonces todo eso se tiene que prever y cuidar durante el proceso legal. Generalmente en todo proceso penal la víctima padece 3 victimizaciones. La primera victimización es cuando se sucede el daño, el hecho. La segunda victimización, la victimización secundaria, es inherente al sistema judicial. O sea, todo esto que se va a empezar a articular a través de la víctima en el marco de un proceso legal. Por lo tanto, eso se tiene que prever desde el proceso, desde el sistema judicial, contar con las herramientas, con los recursos humanos y materiales necesarios para que esta víctima pueda, en este proceso de victimización, padecer, digamos, el menor impacto posible y, al contrario, reconstituir su subjetividad durante una adecuada articulación de los recursos profesionales idóneos en esta instancia, para que pueda llegar a una instancia de juicio oral y poder estar fortalecida y contenida. Y después otro aspecto que tenemos que mirar desde lo social específicamente es la restitución a su familia y la reintegración a su comunidad, porque generalmente los lazos de estas personas familiares tienden a estar, digamos, desgastados por la situación de explotación. Así que me parece, y obviamente lo económico, articular toda una serie de recursos con las instituciones posibles del Estado de asistencia para que esta víctima pueda restituirse, reintegrarse a su grupo familiar, a su comunidad, con la mayor cantidad de recursos materiales y subjetivos posibles. Buenos días. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Bueno, se va a llevar a cabo la audiencia oral y pública dispuesta en la causa que se sigue a Aguirre Alejandro y otros sobre infracción a la ley 26.364. Señor secretario, informe la presencia de las partes, defensores. Señor presidente, se encuentran presentes en la sala el imputado Alejandro Daniel Aguirre y Gonzalo Matías Aguirre, acompañado por su abogado defensor Héctor Aníbal Zamora, la imputada Valeria Esther Jiménez, acompañada por la señora defensora oficial, doctora Carolina Muñoz. Se encuentran por el Ministerio Público Fiscal el doctor Daniel Adler y el doctor Orlando Jiménez. Como asesora de una de las víctimas menores de edad se encuentra la doctora Natalia Castro. Se encuentran también en la antesala del tribunal las 3 víctimas, que las voy a mencionar por sus iniciales: ASN, BSN, CIM, la psicóloga de la oficina de trata que fue citada para llevar a cabo las entrevistas, psicóloga María Cristina Fornerón, y se encuentran presentes también en la antesala los testigos. Bueno, no hay problema, es la primera vez que estoy viendo una cosa así. Usted va a ser interrogada bajo juramento de ley. Bueno. Y el Código Penal sanciona con penas de prisión a aquellos testigos que en juicio penal mientan o oculten la verdad. Primero le voy a pedir su nombre, documento y profesión. Mi nombre es María Soledad Cornejo, licenciada en Psicología. Mi DNI es 22737015. Bien. Esta causa o este expediente tramita contra Alejandro Daniel Aguirre, Gonzalo Matías Aguirre, Valeria Esther Jiménez. ¿Usted conoce a alguno de los imputados? ¿Es amiga, enemiga, acreedora, deudora? ¿Tiene interés en el resultado? No, no tengo de ningún lado, no los conozco. En consecuencia, no le comprende las generales de la ley.
Le voy a tomar el juramento. Bueno, ¿Promete o jura por sus creencias decir verdad de todo aquello que se le pregunte? sí, juro. Bien. Señor fiscal. Sí. Licenciada, le voy a pedir que le relate al tribunal, dirigiéndose hacia los señores jueces, qué es lo que usted recuerda de este caso, que fue aproximadamente en febrero del año 2013. ¿Dónde se desempeña usted? ¿Con motivo de qué piden su intervención, etcétera? Yo soy psicóloga del Hospital Municipal de Pinamar. Me acuerdo, sí, muchas cosas. A mí me citaron porque yo estaba de guardia, nosotros hacemos guardias pasivas allá, y como las chicas quedaron internadas, o sea, nosotros no tenemos ningún lugar para que queden, que no sea el hospital, quedaron ahí hasta que se decidiera legalmente lo que se hacía con ellas. Y bueno, estuve con... ¿Cuántas chicas? Dos. Dos. Sí. Solamente Bien. yo tuve contacto con ellas dos, Perfecto. con las dos menores. Bueno, y en el contexto de mi profesión, tratar de contenerlas, tratar de acompañarlas un poco, después de la situación que venían atravesando. ¿Cuál fue la situación que venían atravesando según los dichos de las chicas, por Sí, supuesto? que bueno, ellas habían venido de Buenos Aires, engañadas por esta persona, y ellas nombraron una persona más, pero no me dijeron el nombre y apellido, que era un vecino de donde ellas venían, que había sido el contacto con esta persona, y le habían ofrecido de trabajar de niñera. También relatándome de su situación actual, cómo estaban ellas, que bueno, estaban viviendo solas con su abuela, con sus hermanos, una situación bastante vulnerable, que estaba la posibilidad, y la abuela las había mandado, para ganar un poco de dinero y llevarlo a la casa. Bueno, que vinieron en esa época con este señor que las buscó, las trajo a un departamento, más o menos es lo que me acuerdo, no tan detalladamente, y que después empezaron, que bueno, a la semana les empezaron a traer personas, hombres, y que las obligaron a trabajar prostituyéndose. Que había alguien que traía a las personas a la casa, ellas no salían de ahí, y que no tenían contacto con nadie más que con el hijo menor de este señor, que fue el que después determina sacarlas de ahí. Desde su percepción, a partir de la experiencia y el conocimiento que usted tiene, le pido que se dirija al tribunal. Sí, claro. Y el conocimiento que usted tiene, la experticia, ¿usted pudo advertir que el relato de las chicas fuese armado? No. Yo en un momento pongo en el informe que las chicas estaban muy bien conectadas con lo que era la realidad. Sí, dentro de su vulnerabilidad uno, o sea, no, por ejemplo, lo que a mí me asombró, que también es entendible, esto del no, yo no las vi ni angustiadas, ni mal, pero también uno toma en contexto de mi profesión de lo que es la situación que ellas venían viviendo, con una mamá que había muerto hace un tiempo, que nadie se hacía cargo de ellas. Una había tenido una situación hace un tiempo que me lo relató a mí, había tenido un bebé que había nacido muerto. Entonces como que había muchas cosas que también venían sumadas a esta situación. Entonces ellos te lo contaban como una cuestión más que les había sucedido. No había, o sea, no era que yo les preguntaba en algún momento si ellas estaban de acuerdo con esto, y no, lógicamente, pero no había, no las vi mal, o sea, mal ni angustiadas ni devastadas. Pero uno entiende también entiende mucho más profundamente todo lo que pasaba. Zaida Gabriela Gatti, DNI 20.684.607, mi profesión es psicóloga. Bien. Adelante, doctora. Gracias, buenos días. Sí, quería aclarar que también la licenciada Cornejo había sido ofrecida por la Defensoría de Menores, pero de todos modos las preguntas que hizo el fiscal no sirven como para poder seguir adelante con este interrogatorio. Sí. Bueno, licenciada, en realidad, si bien usted no participó en este procedimiento, nos gustaría conocer, según su experiencia, cuáles son las finalidades de la trata, cuál es la más difundida en la práctica.
Las finalidades de la trata más difundidas son la trata con fines de explotación sexual en un 70% de los casos en la República Argentina y la trata con fines de explotación laboral en un 30%. Estos son los fines, dos de los fines que contempla la Ley 26.364. ¿Cuáles son las características más comunes entre las personas que se muestran más vulnerables a ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual? La característica más común de las víctimas es una es su edad, o sea, las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente por la minoría de edad, por la situación socioeconómica, por la falta de acceso a los estudios, falta de acceso a la educación, ¿no? Falta de acceso también a trabajos formales y también una de las situaciones de vulnerabilidad que frecuentemente vemos es la situación de casos familiares en los cuales el contexto quizás no termina siendo de alguna manera contenedor de las víctimas, porque las familias muchas veces están en igual o peor situación de vulnerabilidad que las víctimas de trata, y esto lleva a que la situación se profundice cuando tienen un ofrecimiento, un falso ofrecimiento de trabajo que está, por supuesto, teñido de un abuso de autoridad y un abuso de esa situación de vulnerabilidad de las víctimas. Entonces, una mujer joven, huérfana, que vive en un barrio precario y periférico, con una familia disfuncional, con necesidades básicas insatisfechas, ¿se puede transformar en una víctima ideal para los tratantes? Sí, en el contexto que usted lo menciona, sí, por supuesto, es prácticamente la víctima ideal para los tratantes, justamente porque el contexto colabora para que esa víctima pueda creer en una falsa oferta, y también las familias que muchas veces sin tener conocimiento de los lugares donde van, autorizan y acompañan los traslados o la aceptación de ofertas de trabajo que resultan ser engañosas, no solo muchas veces por su ofrecimiento en sí, sino también por las condiciones en las que se ofrecen los trabajos. Entonces le quería preguntar si dentro de la etapa de captación el engaño o las falsas promesas de trabajo son mecanismos habituales, que bueno, entiendo que está contestada con su pregunta anterior, pero si sí, me lo puede confirmar. El engaño y las falsas ofertas de trabajo es prácticamente diría el 80% de los casos de captación de víctimas de trata. Si bien existen otros métodos como métodos violentos, el secuestro, en la República Argentina la verdad es que los casos detectados son de engaño en su mayoría. ¿Y es común que se trasladen de una localidad a otra? Sí, eso es también habitual y es una de las características del delito de trata, porque eso hace que las víctimas queden lejos de su contexto, que no conozcan muchas veces los lugares donde están siendo explotadas, y también esto hace que no puedan pedir ayuda, que es muy difícil salir de la situación de explotación en la que se encuentren, sumado a que en la mayoría de los casos no tienen dinero, entonces también es muy difícil movilizarse o salir del lugar de explotación. A eso también se le añade que la persona que la está explotando tiene una situación asimétrica de poder respecto de la víctima, y muchas veces también hemos detectado casos en los cuales se ostenta con amistades, con relaciones que podrían hacer que las víctimas tengan miedo y terror de salir a los lugares y pedir ayuda porque no saben realmente con quiénes están enfrentándose. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos psicológicos que generalmente utilizan las víctimas de trata como para poder sobrellevar esta situación en función de la captación, las falsas promesas y todo lo que han vivido? Y uno de los mecanismos más frecuentes de defensa que se ponen en funcionamiento es la disociación. Esto significa que las víctimas de trata necesitan separar su aparato psíquico de su cuerpo para poder llevar adelante la situación de explotación traumática que están viviendo. Esto implica que se desafectivicen totalmente de esa situación y muchas veces naturalicen esa situación de violencia y de explotación como algo casi habitual y normal
emocional que les ha tocado vivir para poder sobrellevar todo ese momento. Es necesario que el aparato psíquico no comprenda de alguna manera que le está sucediendo a esa misma persona, sino muchas veces es como que le está pasando a otra persona, como que la víctima está viendo una película en la cual esto le está sucediendo a otro, para poder llevar adelante cada uno de los días en que se levante y va a ser nuevamente explotada. Entonces, a su juicio necesita un abordaje integral e interdisciplinario. Sí, por supuesto. Una víctima de trata siempre necesita un abordaje interdisciplinario y un tratamiento psicológico que perdure en el tiempo hasta tanto se pueda procesar toda la situación de explotación traumática que ha vivido. Bueno, muchas gracias. No tengo más preguntas. ¿La Fiscalía? No hay preguntas. Muchas gracias, licenciada, por parte de la Fiscalía. Doctora Muñoz. Sí. Sí, doctor Zamora. ¿Cómo describiría usted la resultante del comportamiento después de haber padecido lo que usted ha enunciado, el engaño, la situación traumática? ¿Qué figura quedaría? No comprendo exactamente Claro, cuál es la pregunta. La resultante de haber padecido todo eso, ¿cómo se puede traducir Y en en una realidad, persona que ha padecido todo eso? En realidad se puede traducir en diferentes situaciones y esto depende también del abordaje que tenga la víctima hacia adelante. Una de las situaciones que naturalmente suceden inmediatamente después del rescate o después que finaliza la explotación es la naturalización de esa situación. Las víctimas quedan totalmente desafectivizadas, no solo de las personas que las explotaron, sino de todo su contexto, y también tienen una distancia y una desconfianza frente al otro porque han sido engañadas desde previamente a llegar al lugar de explotación y en el lugar de explotación también. Es necesario poder procesar, poder trabajar sobre lo que les pasó, poder hablar sobre lo que les pasó para recién entender cuál es su situación real de víctima. Cuando yo hablo de naturalización estoy hablando de una víctima que entiende que esa situación ha sido generada por ella, una víctima que se culpabiliza por la situación que ha vivido y necesita procesar eso para entender que hay un victimario del otro lado y que ella ha sido víctima de un delito. Como no las trató, no le puedo preguntar más nada. ¿Cómo? Como no las trató, no le puedo No. preguntar más. Simplemente una pregunta. ¿Sería habitual que una menor que tenía 15 años en el momento en que se produjo la circunstancia de la supuesta explotación, 2 años después no pueda hablar del tema, no pueda declarar, no pueda hablar? Sí, eso es común justamente porque quizás no haya todavía procesado el hecho traumático. Hay personas que necesitan muchísimos años para procesar el efecto traumático, que es muy grave, y especialmente teniendo en cuenta 15 años al momento de la captación y explotación. Bien, gracias, señor presidente. Señora, para que usted nos diga dónde se desempeñaba en febrero del 2013. Sí, yo formaba parte del equipo interdisciplinario del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Pinamar. Bien, ¿usted recuerda el día 8 de febrero de 2013, siendo aproximadamente las 7 horas, qué es lo que pasó? Nos convocan a la licenciada Maricel Usano, psicóloga del mismo equipo, y a mí para tomar contacto con 2 chicas menores de edad, 2 jóvenes, llamadas Victoria Belén. No diga los nombres. Bueno, las cuales se encontraban alojadas en el hospital comunitario de Pinamar por una cuestión de protección. Ahí las conocemos en la habitación donde estaban alojadas, tomamos contactos con ellas, estaban en una situación de mucha vulneración, mucha desprotección. Poco a poco fuimos entablando un vínculo de confianza. Recuerdo que todo había sido muy repentino, entonces no tenían algunos elementos, por ejemplo, para poder asearse. Nos empezamos a acercar de esa manera. Y a partir de esa relación de confianza nos relatan la situación que habían padecido. Ellas eran 2 hermanas y nos relatan que se habían escapado de una situación
totalmente abusiva, en la cual ellas habían sido traídas desde Buenos Aires, desde el conurbano bonaerense donde ellas vivían, en el mes de enero, por una persona, mediante engaños, con la promesa de un trabajo, no recuerdo cuál, pero un trabajo, digamos, legal, con el cual habían sido traídas engañadas. Cuando ellas llegan, la situación era otra. Lo que sí recuerdo es que ellas decían que, bueno, que no podían escapar de esa situación, que estaban privadas de su libertad y que terminan escapándose con la ayuda de un joven que, si mal no recuerdo, creo que era el novio de una de ellas, pero no puedo precisar más datos. Luego las entrevistas, yo siempre mantuve entrevistas en el hospital, siempre con la licenciada en psicología, con Maricela Usano, y se fueron develando distintas situaciones, acontecimientos de la vida de estas dos jóvenes, una vida asignada por las vulneraciones, a lo cual esto le agregaba un dolor más, pero eran, creo que en los informes lo pusimos como equipo. A primera vista tenían una posición desafectivizada, propio de víctimas con traumas muy profundos. Las historias eran muy terribles, eso sí recuerdo, de contextos de marginalidad, contextos de muchos desamparos. Recuerdo que los padres habían fallecido, vivían con una abuela, no concurrían no tenían su escolaridad en orden. Eso sí recuerdo, mucho desamparo, mucha vulneración. Para que le relate al tribunal, ¿qué actividad desempeñaba usted en febrero del 2013? Bueno, yo siempre me desempeñé como asistente social del Servicio Local de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes de Pinamar. Bien, ¿sigue actualmente en esa función? Uh-huh. Bien. Para aproximadamente el 8 de febrero del 2013, siendo las 7 horas, ¿usted recuerda qué es lo que pasó en ese lugar? Sí. Recibimos un llamado telefónico de la Guardia Social donde nos dice, nos informan que había alojadas unas chicas en el hospital comunitario que habían sido víctimas de trata de personas y que la Fiscalía nos esperaba ese mismo día a las 8 de la mañana a las profesionales del servicio para acompañarlas en la declaración testimonial. ¿Usted tomó contacto con esas chicas? Sí. Bien. Usted realizó un informe, ¿no? Sí, hicimos en realidad el informe que se hace es en equipo. Ajá. ¿Usted recuerda qué fue lo que pasó, qué le relataron estas chicas, qué había pasado? A ver. Sí, lo que ellas contaban eran que se habían escapado con un chico de nombre Ariel, si no mal recuerdo, hijo del imputado, que habían llegado a Pinamar en enero, a mitad de enero, con una promesa de trabajo del señor Alejandro Aguirre, y que una iba a trabajar en un lavadero, la otra cuidando chicos, y que bueno, a los pocos días las empezaron a obligar a prostituirse, y que bueno, que este chiquito que las acompañaba, chiquito, 17 creo que tenía en ese momento, no me acuerdo, no tenía conocimiento de eso. Cuando toma conocimiento de todo esto, bueno, las ayuda a salir de ahí, pero no tenían dinero. ¿Usted recuerda si hubo alguna discusión entre Ariel y el papá? Yo estuve presente en la testimonial de Ariel, de los 3 chicos, nada más. No recuerdo haber estado presente en la de las chicas. Igual conozco la declaración de ellas. Ariel en su declaración dice que su papá lo apunta con una pistola 9 milímetros cuando él discute con él por esto que estaba haciéndole a las chicas. ¿Las chicas presenciaron esta discusión? Supuestamente estaban en la parte de atrás del auto. Ajá. Eso es lo que yo recuerdo. Bien. ¿A usted le dio, por su experiencia profesional, a usted le dio la impresión de que se pudo haber tratado de un relato armado de las chicas? Bueno, yo en sí no soy psicóloga, pero no me pareció que fuera fábula. Sí las notaba como muy
voy a decir algo que quizás no es propio de mi profesión, ¿no? Es más psicológico que otra cosa, como medio desafectivizadas cuando contaban las cosas, pero que también es entendible, como hemos visto en muchos casos de abuso sexual, en chicos o violentados, que también es una forma de defenderse ellas. No me pareció que fuera mentira lo que estaban contando. Y aquí hubo pruebas, es decir, pasaron pruebas frente al tribunal que desvirtuaron las pruebas de la instrucción. No muchas veces ocurren en los juicios orales estas cosas, aquí ocurrió. Y ocurrió, vuelvo a reiterarlo, porque hubo una bisagra en el juicio, que fue el efectivo acceso a la justicia de las víctimas. Con el doctor Jiménez nos preguntamos, pero hubo acceso a la justicia, sí, pero no hubo un efectivo acceso a la justicia. Y no hubo un efectivo acceso a la justicia porque uno de los operadores del sistema de justicia, el abogado defensor, no advirtió, o advirtiendo, no lo hizo, lo cual será motivo de reflexión posterior, la existencia de intereses contrapuestos. Fíjense, señores jueces, que para ser autor o partícipe de este delito se requiere no solamente la realización de acciones externas, sino también acreditar el tipo subjetivo. Y el tipo subjetivo, aquí, el tipo subjetivo, no solamente es el dolo, sino también el tipo subjetivo está integrado por una finalidad trascendente, que es la finalidad de explotación humana. Y de ningún modo este Ministerio Público puede afirmar que la señora Valeria Jiménez haya tenido intención de explotar sexualmente o haya tenido intervención en esta empresa que era dirigida por el imputado. El núcleo de la antijuridicidad en la cual se apoya esta finalidad es justamente la explotación, lo cual implica para quien interviene en la misma algún tipo de beneficio, y Valeria Jiménez no tuvo ningún tipo de beneficio. Lo único que se llevó fueron golpes, amenazas, una breve estadía en Pinamar, y la idea que a mí me queda es que, como ella misma dijo, tal vez con un grado de angustia que yo no puedo transmitir en este momento, tal vez fue una víctima más. Haya sido o no haya sido una víctima más, de lo que no se puede dudar es acerca de su ausencia de participación criminal. Si por participación criminal entendemos no solamente la realización de actos materiales, sino la voluntad de realizarlos con los fines del tipo subjetivo exigidos en la figura legal. Y vuelvo a insistir, no solamente el dolo, sino también la finalidad trascendente que requiere la figura. Como decía antes, este cambio de posición del Ministerio Público Fiscal está fundado en lo que ocurrió en el juicio. Aquí vinieron a declarar tanto Valeria Jiménez como su hermana, y es más, se acompañó la defensa un informe al cual brevemente me voy a referir. Valeria Jiménez manifestó algo que no se encuentra en su primera declaración y que quedó como una verdad que no ha sido contradicha durante el juicio, que tiene una hija menor de edad. En su primera declaración no lo dijo, porque esto lo ubicaba en una situación de vulnerabilidad y en una situación de captación por parte de los imputados. Es madre soltera y dijo que aceptó la propuesta de Aguirre de viajar a Pinamar, ya que se encontraba desempleada y necesitaba dinero para mantener a su hija y en particular comprar los útiles escolares para marzo. Que la conoció a través de Isabel Vargas el 7 de enero, que fue a su casa al cumpleaños de su hermana, Julieta, lo cual dijo lo mismo acá en el juicio, que las invitó a comer a Puerto Madero. Ella no tenía trabajo en ese momento,
La empezó a llamar para que trabajáramos para que trabajara con su hermana. Como su hermana no podía, le dijo, Alejandro le pidió si no podía conseguir otra chica para trabajar en limpieza. Y ahí la contacta Carolina. Cuando bajan a la terminal, dice, las estaban esperando tanto Ariel, Alejandro y Matías, lo cual coincide con el testimonio de Carolina. Las dos estábamos convencidas de que íbamos a trabajar. Él me dijo que iba a trabajar en la municipalidad y acompañó aquí los contratos. Es decir, su relato no fue un relato fundado solamente en sus palabras, sino que acompañó el contrato que le había dado Aguirre, vinculado al municipio de Pinamar. Forma parte de la prueba de este juicio. Cuando llegan al departamento, entra, cierra la puerta y dice, esto es para prostitución, y nosotras gritando. Después se fueron y luego volvieron con 2 chicas que las traían de prostituirse con políticos. Alejandro le daba plata a Ariel, nos amenazaron 3 días, me amenazaron, me hicieron cocinar y limpiar, me amenazaron de muerte, yo fui una víctima más, me dijeron que me iban a tirotear. Matías me amenazó, me dijo que no denuncie. Primero la mandaron a Carolina, me pegaron, me hacían mirar la pared, con el dueño de la casa me ofreció estar. No voy a reiterar toda la declaración que ha sido grabada, ustedes la han escuchado. Pero bueno, básicamente esta declaración no solamente concuerda con la de su hermana, sino con la de las otras víctimas. Es decir, cuatro personas se pusieron de acuerdo para perjudicar a los señores Aguirre y lo hicieron de forma conteste, concordante, sin fisuras, sin contradicciones. Además de los relatos de ambas hermanas, que hay cuestiones que no vamos a reiterar porque no quiero volver sobre los testimonios, pero a las amenazas, el secuestro del teléfono, la imposibilidad de comunicarse, etcétera. Hay circunstancias que también corroboran y que han sido reconocidas por los mismos imputados. Por ejemplo, Valeria dormía en el mismo lugar que las víctimas que han sido consideradas víctimas en esta causa. Es decir, dormía en el mismo lugar donde eran explotadas las víctimas, no tenía una situación distinta. Acá vino como imputada y dormía con las mismas personas en una situación de absoluta promiscuidad. Y regresa a los 3 días, cuando se dan cuenta que no sirve para nada. Primero la mandan a Chim y luego la mandan a ella, porque no servía para nada. Esto es incompatible con una situación de explotación que requiere al menos un tiempo de desarrollo. Estuvo 3 días nada más Valeria Jiménez. Su situación de extrema vulnerabilidad, compatible con lo que ella dice, ser víctima, está informada por el perito de la Defensoría Oficial General de la Nación, la licenciada Analía Alonso. Quiero leerlo, es muy breve, no sé si puedo, señor presidente. Su familia se encuentra integrada por sus padres y 7 hermanos, uno de los cuales falleció al año de vida, conformando un hogar en cuya trayectoria se evidencian indicadores persistentes de pobreza. A los 13 años fue víctima de una violación, de la que resultó embarazada. Según refirió y denunció formalmente 9 años más tarde, el episodio tuvo lugar en el domicilio de una amiga de su misma edad, con quien mantenía un vínculo de confianza. Comentó con desánimo que nunca tuvo novedades sobre la causa judicial y que quien fuera su agresor continúa siendo su vecino. Con esta justicia crecemos en algunos lugares. La testigo Julieta Jiménez, hermana, tenía un empleo en negro que perdió luego de no presentarse el pasado 12 de agosto al tener que acompañar a su hermana para el juicio de Mar del Plata. En relación al hecho que se le imputa en la entrevista, manifestó enfáticamente su temor, pues refirió sentirse muy desprotegida y expuesta. En tanto, desde que recibió la oferta laboral que la llevó a viajar a Pinamar junto con una amiga, se ha visto inmersa en una situación que es como una pesadilla. Me pegaron, me amenazaron y toda su familia vive con miedo.
Esto lo dice la perito oficial que constató esto en el lugar donde Valeria Jiménez y su hermana viven. Ha transitado un universo de situaciones de privación, tanto material como subjetiva y simbólica, de carácter personal y familiar, una extrema vulnerabilidad social. Y concluye: es posible visualizar entre violencia contra la mujer, derechos humanos y pobreza, y en qué medida esos factores, en este caso de desigualdad, pueden obstaculizar el acceso a la justicia. Todos estos elementos, señores jueces, me llevan a no formular acusación en contra de Valeria Jiménez. Creo que esta posición del Ministerio Público recoge la doctrina, aquella que nosotros debemos perseguir la delincuencia, pero no debemos ser tan implacables en el cumplimiento de la ley que nos olvidemos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. En última instancia, que la ley esté respaldada no solamente en circunstancias que tienen que ver con la ley misma, sino con el respaldo normativo trascendente de toda ley, que es la Constitución Nacional. Así lo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchos antecedentes, entre ellos en el antecedente Quiroga, donde recogen otros fallos que traen a cuenta esta posibilidad concreta de que el acusador sea no solamente quien persigue el fiel cumplimiento de las leyes inferiores, sino de las leyes positivas superiores de la Argentina, que no se fundan en valores controvertibles, sino en pactos internacionales de derechos humanos, que en este caso nos llevan a al menos advertir que una imputada por un indebido, por un incorrecto funcionamiento del sistema de justicia, llegó hasta aquí, siendo imputada cuando no debió ser imputada. No hay eximentes para los acusados. Las excusas que han vertido acerca de causas tienen que ver con la materialidad y con la participación antes analizada. No se ha, en este caso, alegado legítima defensa, estado de necesidad, causales de inculpabilidad. Simplemente fueron defensas que tienen que ver con posiciones materiales que han sido, entiendo, refutadas a lo largo del juicio. Como atenuantes para ambos, en relación a la morigeración de la pena, tengo en cuenta la ausencia de antecedentes penales. Como agravantes voy a considerar dos. En primer lugar, la extensión del daño psicológico a las víctimas, evidenciado en los informes, pero especialmente en lo que hemos podido ver en el relato de MBB, que no pudo, que aún, y la prueba que surge del mismo juicio, donde las psicólogas advirtieron esta situación de trauma, y también voy a considerar la consumación de la explotación sexual de las víctimas del hecho 1, que no fue objeto de imputación en la oportunidad del 346, y que, en mi opinión, resulta innecesario, en este caso, ampliar la acusación, porque puedo utilizar esta circunstancia como circunstancia genérica de agravación de la pena. Pero más allá de estas razones técnicas, la calificación que corresponde al hecho nos da un margen de pena suficiente, que poco sentido tendría la ampliación de la acusación. ¿Cómo corresponde calificar estos hechos? El hecho que ha sido descrito como número 1 corresponde calificarlo como trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por mediar engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad y haber sido cometido sobre víctimas menores de 18 años de edad,
dos hechos en concurso real. Artículo 145 bis, 145 ter, en especial, último párrafo. Artículo 55 del Código Penal. El hecho número 2 corresponde calificarlo como trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por mediar engaño y abuso en una situación de vulnerabilidad. El hecho número 1 y el hecho número 2 concurren en forma real. Es decir, serían 3 hechos que concurren en forma real. Pena. Pena y peticiones. En atención a la calificación legal de los hechos, estamos frente a tres hechos. Si bien hemos descrito el hecho 1 en una unidad temporoespacial y considerando 2 víctimas, siguiendo los criterios de lo que es el objeto procesal, y el hecho del proceso el hecho número 1 abarca 2 crímenes que concurren en forma real, y el hecho que hemos descrito como número 2, 1, por lo tanto estamos frente a un concurso de 3 delitos de trata de personas respecto del hecho número 1, tres delitos que concurren materialmente entre sí. Teniendo en cuenta en especial la calificación del primero de los hechos, es decir, un caso de trata de personas con fines de explotación sexual realizado sobre 2 víctimas menores, el mínimo de la pena es de 10 años de prisión y el máximo de 15. Estamos frente a un concurso real de 3 hechos. Por lo tanto, las penas en este caso tienen una escala de acuerdo al artículo 55 del Código Penal que va de 10 a 40 años de prisión. Teniendo en cuenta entonces las circunstancias atenuantes y agravantes, entiendo que por estos hechos corresponde imponerle a Alejandro Daniel Aguirre la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas. Pero además de ello, ante el evidente ánimo de lucro que esta explotación humana conlleva, voy a pedirle una pena de multa de 80.000 pesos. Todo ello por resultar autor penalmente responsable de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por mediar engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad y haber sido cometido sobre víctimas menores de 18 años, del cual resultan víctimas ASSN y MBBSN, y autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por mediar engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad, y del cual resultara víctima CHIM. Los 3 hechos concurren materialmente entre sí. Artículos 145 bis y ter del Código Penal. En el caso de Gonzalo Matías Aguirre, la pena que corresponde en razón de su participación secundaria en el hecho, va de 5 años a 26 años y 8 meses de prisión conforme las reglas del artículo 55. Por eso, en atención a las normas atenuantes y agravantes que han sido valoradas, entiendo que corresponde aplicarle, y así lo dejo solicitado, la pena de 8 años de prisión, accesorias legales y costas, y multa del artículo 22 bis del Código Penal, por haber sido cometidos los hechos con ánimo de lucro, una pena de 50.000 pesos. Esto por resultar partícipe secundario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por mediar engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad y haber sido cometida sobre víctimas menores de 18 años de edad, del cual resultaran víctimas las mismas personas a las que me referí en el punto anterior. Entiendo que corresponde absolver a Valeria Jiménez del delito de trata de personas que le fuese imputado y del cual fuese víctima quien ha sido a quien hemos denominado SIM. Corresponde, como cuarto punto, ordenar el decomiso
del automóvil Renault Logan LHB, utilizado para trasladar a las víctimas. Artículo 23 del Código Penal. Y voy a pedir al tribunal que tanto las multas a imponer como el decomiso sean afectados a programas de asistencia a las víctimas, conforme lo dice el artículo 23 del Código Penal. Lo establece el artículo 23 del Código Penal. Debiendo ordenarse luego del pago de las multas y de la realización del vehículo en cuestión, el depósito del dinero en cuenta oficial a nombre de cada una de las víctimas, debiendo depositarse el mismo en forma proporcional. Por último, y en atención a lo que hemos escuchado durante el juicio, las declaraciones tanto de Valeria como de Julieta Jiménez, a las constancias que existen en las causas, a las declaraciones de los imputados, y sin perjuicio de que la Justicia Federal de Primera Instancia de Dolores tuvo como imputada a Valeria Jiménez, no advirtiendo la posible existencia de intereses contradictorios, hay algo que no se nos puede escapar, que quien primero debe advertir esto, quien sí pudo advertir esto, ha sido el abogado defensor, a quien aquí se lo ha prácticamente acusado de declarar, de armarle la declaración a Valeria Jiménez. Esto deberá ser investigado. Si esto es así, ha habido una infracción al artículo 60 de la Ley 5177 y a las normas de ética profesional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por lo cual requiero se remitan antecedentes, los antecedentes causídicos, es decir, las declaraciones de las niñas, las declaraciones de los imputados y el mismo expediente, o copia del expediente, al Colegio de Abogados Departamental de Dolores y al Colegio de Abogados de La Plata, a los fines de evaluar la conducta ética del doctor Héctor Zamora. Nada más, señor presidente. Gracias, doctor. ¿La asesoría de menores va a decir algo? No, hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos. Citamos a las partes a la audiencia del lunes 7 de septiembre a las 12 horas a los efectos de dar a conocer los fundamentos. Señora secretaria. Mar del Plata, 28 de agosto de 2015. Autos y vistos. Reunidos los integrantes de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal, doctores Roberto Atilio Falcone, Mario Alberto Portela y Néstor Rubén Parra, ante la secretaria Magdalena Alejandra Funes, a fin de dictar sentencia en esta causa FMP 61008434, caraturada Aguirre, Alejandro, Daniel y otros, sobre infracción Ley 26.364 del Registro de Secretaría, respecto de Alejandro Daniel Aguirre, filiado en Autos, Gonzalo Matías Aguirre, filiado en Autos, y Valeria Esther Jiménez, filiada en Autos. Atento a lo dispuesto por el artículo 400, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, a continuación se dará lectura de la parte dispositiva del fallo dictado en el día de la fecha, difiriendo su lectura integral para el día 7 de septiembre del 2015 a las 12:30 horas.
Tercero, por lo expuesto, el tribunal resuelve. Primero, por unanimidad, condenar a Alejandro Daniel Aguirre, filiado en Autos, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por engaño, abuso de situación de vulnerabilidad de las víctimas ASN y BSN por ser estas menores, 2 hechos en concurso real. Y trata de personas con fines de explotación agravado por engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad, 1 hecho, víctima CIM, que concurre realmente con los 2 anteriores. Por mayoría, a la pena de 12 años de prisión y multa de pesos 30.000, la que será destinada al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, con costas del proceso. Artículos 5, 12, 22 bis, 29 inciso tercero, 45, 55, 145 bis, 145 ter, incisos 1 y 7, último párrafo del Código Penal, y 396, 398, 399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, por unanimidad, condenar a Gonzalo Matías Aguirre, filiado en Autos, por encontrarlo partícipe secundario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas ASN y BSN por ser estas menores, 2 hechos en concurso real, y trata de personas con fines de explotación agravado por engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad, 1 hecho, víctima CIM, que concurre realmente con los anteriores. Por mayoría, a la pena de 5 años de prisión, multa de pesos 15.000, la que será destinada al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, con costas del proceso. Artículos 5, 12, 22 bis, 29 inciso tercero, 46, 55, 145 bis, 145 ter, incisos 1 y 7, último párrafo del Código Penal, y 396, 398, 399, 400 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. Por unanimidad, atento el dictado del pronunciamiento condenatorio, corresponde mantener la detención del nombrado y la revocación oportunamente dispuesta de su exhibición de prisión. Ello en virtud de la actividad realizada con fines de influir en los testimonios que debían recibirse en la audiencia oral. Dicha inconducta procesal permite inferir que en caso de mantenerse la libertad del imputado, podría burlarse la acción de la justicia y el cumplimiento de la pena impuesta, artículos 319 y 333 del Código Procesal Penal de la Nación. Solicítese cupo para su alojamiento al Servicio Penitenciario Federal. Tercero, declarar la inconstitucionalidad de la incapacidad civil accesoria de la pena privativa de la libertad por más de 3 años establecida en el artículo 12 del Código Penal, por resultar violatoria de los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5, apartado 6, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, según texto año 1998 y artículo 18 de la Constitución Nacional. Cuarto, atento el retiro debidamente fundado de la acusación fiscal, absolver a Valeria Esther Jiménez, filiada en Autos, por el delito de captación y transporte de personas con fines de explotación sexual, agravado por mediar engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad. Artículos 45, 145 bis y 145 ter, inciso 1 del Código Penal y 402 del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, rechazar el pedido de nulidad de la declaración de Aguirre, conforme fue peticionada por la defensa, por no haberse iniciado la pesquisa en violación a lo dispuesto en los artículos 242, 168 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, decomisar el vehículo, rectifico el quinto, rechazar el pedido de nulidad de lo obrado peticionado por la defensa por no haberse iniciado la pesquisa en violación a lo dispuesto en los artículos 242, 168 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, decomisar el vehículo automotor Renault Logan, dominio LHB 377, con destino al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, artículo 23 del Código Penal,
disponiendo cautelarmente, hasta tanto quede firme la presente, a fin de garantizar la ejecución de la pena, el secuestro del mismo y la inscripción en el registro de la propiedad automotor. Líbrense oficios a la Policía Federal Argentina, Policía de la Provincia de Buenos Aires y Registro de la Propiedad Automotor. Séptimo, brindar asistencia integral a las víctimas ASN, BSN y CIM a través de las oficinas pertinentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Líbrense los oficios pertinentes. Octavo, en relación a la actuación del doctor Héctor Zamora, las partes interesadas deberán concurrir ante el Colegio Público de Abogados pertinente a los efectos de realizar las presentaciones a que hubiere lugar. 9. Protocolícese, cúmplase y firme que se encuentre, comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia. Firmaron por ante mí los doctores Mario Alberto Portela, Roberto Atilio Falcone y Néstor Rubén Parra. Gracias, señora secretaria. Damos por concluida la audiencia del día de la fecha. Está grabando. Bueno, estamos acá con Laura Salgueiro. Yo soy Mila Montaldo, licenciada en Servicio Social, especialista en Salud Mental y coordino lo que se llama la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos, que depende de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar del Plata, a cargo del doctor Daniel Adler. Un poco la idea era, en principio, agradecer a los coordinadores de este seminario, la docente licenciada en Trabajo Social, Florencia Medewig, y el docente abogado, Federico Adler, cuyo eje del seminario es la intervención social con enfoque de derechos, a invitarnos un año más a participar de este encuentro, donde se dan un tantísimo de temas, digamos, ¿no? Con distintos profesionales que aportan desde su lugar y de su práctica específica cada temática, valga la redundancia. Nosotros con Laura lo que vamos a un poco a charlar es yo hacer una introducción de lo que es la interdisciplina, cómo concebimos la interdisciplina dentro del sistema judicial, y dentro de ese concepto que es material, que es concreto, en cuanto a la aplicación en las actuaciones que hacemos dentro de la Oficina de Asistencia a las Víctimas, un poco con Laura contarles cómo es el trabajo in situ. No en este caso, que es el que el doctor Adler ha traído como para que tengamos un ejemplo concreto cuando hablamos de trata de personas, de qué se trata, del delito de trata de personas, de qué se trata, sino cómo trabajamos en distintos casos a partir de la creación de la oficina que comienza en el año 2016 en la ciudad de Mar del Plata, en el Ministerio Público Fiscal de la Nación de Mar del Plata, de la jurisdicción Mar del Plata. Concebimos la interdisciplina desde un espacio donde tenemos claro que hay tres conceptos. Tenemos la transdisciplina, la multidisciplina y la interdisciplina. En el sistema de justicia generalmente se habla de interdisciplina, pero lo que sucede es un trabajo de multidisciplinariedad, porque siempre hay una ciencia o un saber que predomina sobre el resto de los saberes disciplinares que tiene que ver generalmente con el derecho. La interdisciplina la concebimos como un entrecruzamiento de saberes, un enlace donde los distintos saberes, desde su sapiencia y desde sus incumbencias, actúan en relación a la problemática, a abordar, que en este caso son las víctimas de trata, el abordaje de las víctimas de trata, sino que actúan, sino que a su vez obtienen como un resultado final un salto cualitativo que es un nuevo conocimiento a partir de esa intersección que se hicieron de las distintas disciplinas aplicadas a esa problemática. En este sentido es muy importante rescatar este trabajo que venimos haciendo desde la Fiscalía General, desde la Justicia Federal se podría decir de Mar del Plata, porque es un enriquecimiento y un aprendizaje para todas las profesiones y todos los profesionales que actuamos en cada caso con cada particularidad y singularidad. Dicho esto, le doy el lugar a mi compañera Laura. Ella es psicóloga, como les decía, y les va a contar desde su experiencia cómo trabajamos la interdisciplina en el campo judicial. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a formar parte de esto.
Bueno, como dijo Mila, yo soy psicóloga, y por ahí una de las primeras cosas que tenemos que pensar es que las víctimas de trata, una vez que son sacadas o pueden salir del lugar donde están siendo explotadas, hay tres cosas que necesitan fundamentalmente. Una tiene que ver con las medidas de protección legal, otra tiene que ver con el poder ser alojada en algún lugar, tener una red de contención social, alguna especie de subsidio. Y la tercera cosa es la contención y la asistencia psicológica por el tiempo que necesite, que generalmente es mucho tiempo. Cualquiera de estas tres cosas que no esté, se hace muy difícil para la víctima poder salir de esta situación. Por eso es que, como decía Mila, es tan importante el abordaje interdisciplinario. Hay tres etapas en las que se interviene. Una tiene que ver con el primer momento, el momento donde generalmente actúa el Programa Nacional de Rescate. En ese primer momento, el Programa Nacional de Rescate lo que busca es que hasta el momento de la declaración testimonial en Cámara Gesell, la persona se prepare para poder contar todo lo que más pueda respecto de todo lo sucedido. Eso es fundamental porque en esa declaración testimonial, cuanto más completa sea, cuanto más se pueda responder a todos los puntos del pliego de preguntas, cuanto más pueda explayarse respecto de todo lo sucedido, entonces no va a hacer falta una nueva declaración en el momento del juicio y por tanto no va a haber una revictimización. En este punto es que es tan importante la intervención del programa de rescate para poder, desde la superespecialidad, formación, experiencia, colaborar, ayudar, asistir a que la víctima logre dar esa declaración testimonial. Una vez ocurrido eso, empieza la segunda etapa, que es la etapa donde se interviene desde la Fiscalía General de Mar del Plata en la Oficina de Asistencia a las Víctimas, que está a cargo de Mila Montaldo. Y ahí también todo el abordaje es interdisciplinario, y ahí también es fundamental la asistencia psicológica, porque esas víctimas se tienen que preparar para un juicio. Y aparte desde lo psíquico, así como en una primera instancia, desde que salen hasta la declaración testimonial, en el primer momento, las características de esa víctima son que está desafectivizada, que ha naturalizado esa situación muchas veces y que se siente culpable de todo lo sucedido. A medida que va avanzando el tiempo y va pudiendo trabajar en su espacio terapéutico todo esto que vivió tan traumático, entonces empieza a generarse un desarme psíquico que realmente genera muchísima angustia. Es esperable que eso suceda, y entonces ahí hace falta muchísimo de la contención de todo el equipo. Después de eso va a venir la intervención de lo que es la elevación a juicio, y finalmente, después del juicio, vendrá la necesaria, digamos, contención psicológica, que bueno, que quizás es algo que va a haber que pensarlo, a ver de qué manera la justicia quizás puede colaborar con ese momento posterior a
a la condena de los captores. En este caso, las dos hermanas y una tercera víctima, pero la tercera víctima no, las dos hermanas sí pudieron, por suerte, a tiempo, bastante a tiempo, escapar y denunciar. Eso, por supuesto, facilitó el trabajo de la justicia, que intervino rápidamente y donde se logró, a través de toda la intervención, una condena esperable. Quizás una de las cosas más importantes a tener en cuenta es cómo una víctima llega a ser potencial víctima de trata. Hay ciertas condiciones que hacen que favorezca esta potencial situación de ser víctima de trata. Una tiene que ver con la edad, cuanto más jóvenes, más vulnerables, la condición socioeconómica, la falta de acceso a la educación o la falta de acceso a un trabajo formal, y la falta de contención desde el contexto familiar. En este caso, estas nenas tenían todo eso. Su situación de vulneración era muy importante, y por eso lograron los captores generar el engaño, la captación, el traslado y la posterior explotación. En el caso de la tercera víctima, ustedes van a ver toda la sentencia porque forma parte de la bibliografía. En el caso de la tercera víctima las condiciones eran otras y entonces su situación fue otra, no llegó a la misma situación de explotación que llegaron las hermanas. Entonces todo esto está bueno pensarlo porque entonces quizás si vemos que hay una serie de condiciones que reúnen a personas entonces como potenciales víctimas, quizás se podría pensar a futuro en algún tipo de trabajo de prevención también. Bueno, y por último, antes de darle la palabra a Mila nuevamente, pensaba en qué cosas son importantes al momento de tratar con una víctima. Hay cosas que hay que tener muy presentes porque tienen que ser muy cuidadosas todas las intervenciones que se hacen con estas personas que están en tal estado de vulnerabilidad. Entonces, lo primero es que hay que generarles confianza, para lo cual hay que decir la verdad siempre. Lo segundo que necesitan es que no se las revictimice, que se les haga saber que las vamos a ayudar, que se les haga saber que les creemos todo lo que nos están contando y que fundamentalmente se les haga saber que no son culpables de todo lo sucedido. Esto es como lo básico, digamos, al momento de cualquier intervención. Son cosas muy importantes y muy necesarias que todo el tiempo hay que tener en cuenta. Una vez una víctima me dijo que porque yo no ponía cara de nada, ella se sentía cómoda. Si hay algo que una víctima no tolera, es que del otro lado haya una cara de horror, una cara de pánico, una cara de lástima o de pena, porque todo eso es revictimizar. Por eso es que es tan importante todo lo que hacemos y tan importante hasta nuestros gestos al momento de tratar con estas víctimas. Bueno, te paso entonces, Mila, la palabra. Siguiendo un poco el hilo de lo que venía planteando Laura, las características de las víctimas es un poco lo que ella venía diciendo, ¿no? Son vulnerables,
la vulnerabilidad no solo es socioeconómica, sino también es social. Hay una vulnerabilidad de la subjetividad, no todas las personas, no todas las mujeres, ni las niñas, ni las niñas que están en situación de pobreza pueden ser susceptibles de ser acogidas por estas organizaciones criminales. Estas vulnerabilidades tienen características especiales. Estas características especiales son que son polivíctimas, ¿no? Un poco lo decía Laura. La victimización ya es algo natural, porque ya vienen de otros procesos de victimizaciones previas. No olvidemos que la trata de personas es el pico más salvaje, digamos, o más extremo dentro de la violencia de género. Después de eso ya viene el femicidio. En cuanto a destrucción psíquica estamos hablando, ¿no? En el femicidio ya sabemos que hay una destrucción de la integridad psicofísica, por supuesto, ¿no? Pero entonces en ese sentido me parece que es muy importante estos puntos que plantea Laura de cómo desde las ciencias sociales, más allá de la especialidad de Laura, que es el ámbito de la psicología, poder abordar en un cuando estamos frente a una posible situación de trata o una víctima de trata, manejar determinados indicadores y cómo saber, digamos, trabajar con esa víctima. Las víctimas vienen fragmentadas. La explotación lo que produce es la fragmentación psíquica, justamente, ¿no? Produce una despersonalización. La víctima, para llegar a niveles de prostitución, digamos, tiene que despersonalizarse en algún punto. Esto es más específico de Laura, pero lo que quiero dejar claro es esto, viene con una fragmentación psíquica. Entonces, ahí es donde es muy importante apuntar a este tema de la cuestión de poder empezar a integrar esa subjetividad, como bien lo planteaba Lau. Otro de los temas importantes son la mayoría, fíjense en el caso, si bien están estas dos hermanas que son menores de edad y estas otras dos mujeres, las características que tienen estas 4 víctimas es la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? Y son jefas de hogar. Las niñas, si bien no tenían hijos, las dos menores, estaban viviendo con una abuela, con padres fallecidos, y eran las hermanas mayores de 5 hermanos. Entonces, tenían una responsabilidad de jefas de hogar, de proveer de dinero a la familia, y de hecho eso ejercían cuando vivían a cargo de la abuela. Por eso, si bien, como dice la pieza legal, el procesamiento legal, dice, estaban anotadas en la educación, pero sin embargo no asistían porque tenían que hacer bolsitas para vender y poder ayudar a la familia. O sea, no eran madres, pero sí eran jefas de hogar, de alguna manera las constituían económicamente en ese lugar de ser proveedoras económicas de este grupo familiar. Esto me parece importante como para dejar bien en claro. Y por otro lado también el tema de lo social, ¿no? Lo social que abarca lo subjetivo y que abarca también todo lo que tiene que ver con el mundo, la comunidad de ese sujeto, esa persona. En este sentido, nosotros tenemos que trabajar en una mirada integral. Nosotros cuando tenemos una víctima enfrente, cada caso es particular, cada causa de delito de trata de personas puede tener 1, 2, 3, 4 y hasta 30 víctimas. Imagínense, cada víctima viene con su problemática social, porque generalmente vienen atravesadas por la vulnerabilidad, como dijimos, económica, y esto arrastra vínculos desgastados del grupo de vista sociofamiliar, generalmente hijos en situaciones de judicializaciones previas, parejas previas con violencias de género. Estoy hablando de la víctima en general, saliéndome un poco del caso. Entonces uno tiene que tener una mirada muy integral, ver la parte económica, la parte familiar, la parte comunitaria, la parte educativa y todo eso, la parte de salud pública. La víctima tiene que, digamos, automáticamente, digamos, asistir a un dispositivo de salud, pero toda esa mirada integral es lo que permite hacer un diagnóstico y pensar las estrategias de trabajo y de planificación. Desde lo subjetivo, como dijo Laura, es fundamental pensar que esta fragmentación que traía la víctima, desde el momento en que ya traía bajo la circunstancia de la explotación, desde el momento en que tiene que declarar en cámara Gesell, vuelve a vivificar todo ese hecho traumático que significó la explotación de trata. Por lo tanto, recoger eso desde lo subjetivo es lo que hace un trabajo mucho más arduo, porque la víctima viene de refrescar absolutamente todo el trauma, y es en ese momento donde cesa el programa de intervención, de rescate, de nación, que es
intervenir en el allanamiento y acompañar a la víctima hasta la declaración de cámara Gesell. Y ahí es donde nosotros empezamos a intervenir con la oficina. Y entonces esa víctima la tenemos que tratar de volver a reintegrar psíquica, física y socialmente. Y esto requiere de grandes articulaciones con distintos dispositivos, con los dispositivos del Estado de asistencia, en el ámbito de la salud, en el ámbito de municipal, provincial y nacional. Hay detrás de cada caso, de cada víctima, para volver a reinsertarla a su grupo familiar, a restituir esos lazos que han sido devastados durante la situación, por la situación de explotación, para a su vez restituirla económicamente. La explotación a ella le proveía de un ingreso que lo tiene que suplir después con algo, por lo tanto el Estado tiene que estar presente y es el sistema judicial que está trabajando con ella la que tiene que tratar de articular los dispositivos para que económicamente esa víctima pueda llegar a tener el ingreso, que no digo similar al que tenía antes, pero por lo menos que pueda paliar la situación económica. Y después volver a reconstruir en ella un proyecto de vida, y esto tiene que tener que ver con lo educativo. Son víctimas que la mayoría de las veces no han terminado las escuelas primarias, o si terminaron las escuelas primarias no han podido, digamos, continuar con el sistema educativo medio, entonces, y algunas hasta la universidad. Bueno, todo eso hay que restituir en un proyecto de vida en la víctima, que tiene que ver con la continuidad de esperanza que esa persona pueda llegar a tener en adelante. Es un trabajo arduo, son problemáticas altísimamente complejas, por eso no se puede intervenir de una sola ciencia, ni desde el derecho, ni desde el trabajo social, ni desde la psicología solamente, como bien lo decía Lau, sino se tiene que intervenir desde una interdisciplinariedad que esté transversalmente atravesada por esta perspectiva de género en relación a la víctima, en este caso en víctimas de explotación sexual. Volviendo al caso, que se trataba más focalizado en estas dos menores, no supimos qué sucedió después con estas dos menores, con la vida posterior de estas dos chicas después del juicio. Pero lo que sí nosotros sabemos desde la oficina es que el trabajo con la víctima, y es lo que hacemos fehacientemente, es también posterior al proceso legal, porque la vida de la víctima no termina con un proceso legal. Nosotros tenemos que trabajar para que la víctima, como dijo Laura, pueda prestar el mejor testimonio posible, para también aportarle a la justicia las herramientas necesarias para poder llegar a un juicio adecuado, a una buena condena, porque eso también le restituye a la víctima todo ese esfuerzo y ese costo emocional y corporal que ha puesto durante todo el proceso en función de buscar justicia. Entonces, me parece que en ese sentido lo que tenemos que tener en claro es que no hay posibilidad de abordar problemáticas complejas relacionadas a la violencia de género y la violencia de género en sí misma, sino es desde una perspectiva jurídica interdisciplinaria. No sé, Lau, si vos querés agregar algo más. Sí, quería agregar algo más porque yo dije 3 víctimas, 2 hermanas y una más que no llegó a ser explotada como estas 2 hermanas, y vos dijiste 4, y voy a decir por qué. Porque en realidad esa 4ª víctima empezó siendo imputada. Y esto es importante, porque esta persona que aparentemente colaboraba con estos captores, después se terminó descubriendo que no era parte, digamos, de la red de tratantes, sino que era una víctima más de ellos, y que de alguna manera no había podido salir de esa situación, y formaba parte de todo esto, ¿no? Porque estaba obligada a hacerlo. Entonces, también por eso es que es importante saber qué es de las víctimas después, porque, como dice Mila, es importante la asistencia posterior, porque estas personas pueden volver a encontrarse con situaciones donde, si no están lo suficientemente fortalecidas,
pueden ser vulnerables, recaer, o incluso a modo de mecanismo defensivo, pueden encontrarse ubicadas del otro lado. Entonces, por eso es que es importante la asistencia y el seguimiento de estas víctimas, justamente para que queden alejadas de toda esta temática, ya sea de un lado o del otro. Eso quería por ahí agregar, que me parecía importante porque esta cuarta víctima muestra justamente eso, cómo se puede, digamos, de alguna forma pasar de ser víctima a aparentemente ser parte de la red de tratantes cuando en realidad no era así. Gracias, Lau. Bueno, con esto nosotros terminamos hasta acá. Tenemos a los compañeros, el doctor Daniel Adler y Agustín Roldán. También vamos a hacer entre todos este video y les agradecemos un montón por estar del otro lado a todos y ojalá que podamos haber sido lo más explícitos posible en una temática que es muy compleja y a veces a nosotros también se nos complejiza intentar transmitirles toda la experiencia que venimos adquiriendo hasta aquí en estos temas y que requieren de los profesionales mucho compromiso y perspectiva de género. Muchísimas gracias a todas, todos y todes. Gracias. Chau, Lau. Gracias, hasta luego. Como cierre de mi intervención, quiero retomar uno de los primeros documentos que mencioné en la parte anterior, y hablo en este caso del Protocolo de Palermo, que decíamos que insta a los estados nacionales no solo a sancionar el delito y asistir a sus víctimas, sino también a la prevención. ¿Y por qué hablamos de prevención? Porque el derecho penal, la actuación de la justicia, siempre llega tarde, actúa cuando el delito ya se cometió. Por eso, para evitar que haya más casos de trata de personas y se generen los daños a las víctimas, tenemos que focalizar en la prevención. Y esta prevención no es solo de las fuerzas de seguridad en los aeropuertos para detectar los casos en las fronteras o mismo en la calle, sino también que depende de todos y es un compromiso que todas y todas tenemos que tener como parte de esta sociedad. Por ejemplo, en el caso de ustedes como trabajadores sociales, en la detección de un caso, en su labor, la que pueden estar realizando en un juzgado de familia o en la atención primaria en un hospital, en una sala de salud, ¿sí? En cualquiera de sus intervenciones pueden detectar casos, como hemos tenido en la ciudad, en donde a partir de su actuación hemos recibido denuncias. Y cuando hablamos de denuncias también tienen que saber, y es otra forma de prevención, que existe la línea 145. Es una línea a nivel nacional que funciona, es gratuita y es anónima. Cualquiera de nosotros puede llamar, hacer una denuncia que va a ser directamente derivada al Ministerio de Justicia de la Nación, que es quien maneja la línea, la maneja el programa de rescate, es atendido por psicólogas y profesionales de esa dependencia y va a ser derivada a la Fiscalía Federal del país que corresponda de acuerdo a la competencia territorial del hecho que se esté denunciando. Es una buena forma también de prevención porque cuando hablamos de trata de personas muchas veces hablamos de complicidad de personas que forman los organismos nacionales, municipales, de fuerzas de seguridad, como así también en su caso hasta de la justicia. Entonces es importante esta forma de denuncia para poder hacer llegar a noticiar a los organismos que tienen que actuar de estos hechos. Así que bueno, con estas palabras los quiero despedir, les agradezco, no sin antes mencionarles también otra de las formas de prevención que realizamos fuertemente en Mar del Plata, que tiene que ver con la actuación de la Mesa Interinstitucional contra la Trata, que es una mesa que hemos conformado por allá por el año 2012, que forma parte de la Fiscalía Federal de Mar del Plata y otros organismos como ONG, como la Alameda, también forma parte del municipio y organismos nacionales como Migraciones y demás, en donde buscamos llevar a cabo, que se lleven a cabo políticas en pos de la prevención de la trata. Tal vez la más conocida es la expropiación del prostíbulo Casita Azul. Es un caso en donde hubo una condena por trata de personas en la ciudad y no se decomisaron los bienes, y desde la mesa llevamos adelante un proyecto de ley para expropiar ese inmueble y poder así allí, digamos, generar la Casa Arza en honor a Beatriz Arza, quien fuera defensora del pueblo de esta ciudad y una luchadora por los derechos de las mujeres y las personas explotadas, en donde podamos llevar allá un centro
contra la cultura prostibularia que imperó en nuestra ciudad y que todavía continúa imperando. Y otra de las actividades que realizamos con esta mesa es el concurso intercolegial contra la trata, que lo venimos desarrollando ya hace 5 años, en donde vamos a dar charlas a los colegios y hacemos que los niños y las niñas puedan, digamos, desarrollar un trabajo artístico en donde también se genere prevención sobre esta materia. Así que bueno, ahora sí los despido y los espero en el foro para evacuar todas las dudas que surjan. Les agradezco mucho por su atención. La gran incógnita, el día después en la vida de una víctima de trata. En este caso que acabamos de oír, fueron testimonios muy duros, muy tristes. Una de las víctimas menores de edad, al momento de la explotación tenía 15 años, literalmente enmudeció en el momento en el que debía contar su historia. Aún no teniendo frente a ella a sus explotadores, pero sabiendo que estaban del otro lado del vidrio, ya que ella declaraba bajo sistema de cámaras Gesell, el terror se apoderó de ella. Los olores de cada uno de los hombres que la habían violado volvieron y no pudo hablar. Terminó el juicio, nos fuimos, seguimos un breve lapso, que es la competencia del Programa Nacional de Rescate, un breve lapso de tratamiento y asistencia integral, en el cual empezamos a reconstruir la autoestima de la víctima. Empezamos a hablar de su identidad y especialmente nos abocamos a hablar de lo que sucedió. ¿Por qué nos abocamos a hablar de lo que sucedió? Porque es doloroso haber vivido esas situaciones tan graves y traumáticas, pero es necesario, ya que si ocultamos, si hacemos de cuenta que no sucedió, que no nos pasó, esta represión puja por salir y sale de otro modo. Los síntomas aparecen bajo la forma de pesadillas, aparecen con trastornos alimentarios, con trastornos de adicciones muchas veces. Esto generalmente lo vemos en casos de víctimas adolescentes. ¿Qué podemos hacer y qué podemos mejorar como Estado? Son muchísimas cosas las que podría mencionar, pero voy a sintetizar en 2. Lo primero es no revictimizar. Las víctimas deben declarar la menor cantidad de veces posibles. Debemos hacer preguntas que no se aboquen al hecho en sí. No es necesario que cuenten detalles de situaciones vividas. Y debemos demostrarles la empatía que sentimos con ellas. Debemos demostrarles que podemos ponernos en su lugar, que podemos ser capaces de sentir algo parecido a lo que ellas sienten, porque jamás vamos a sentir como una víctima. Y especialmente demostrarles que creemos en su relato y que sabemos escuchar sus silencios.